Unida de Agricultura, Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Recursos Hídricos y Desertificación y Sequía Unidas. Secretaria, ¿tenemos cuenta? No, señor presidente, no tenemos cuenta. Me gustaría darle la palabra a Sergio Mancilla, que es la persona que ha llevado la presidencia del trabajo de los asesores, para que nos informe. Muchas gracias, señor presidente. Junto con saludar a los demás senadores, paso a informar lo que ha hecho el trabajo de la mesa técnica relativa a la prórroga de la ley de riego. En las últimas sesiones, señor presidente, que ha celebrado la mesa técnica con conjunto o mayoría de los asesores de sus señorías, han acordado y revisado las indicaciones que han presentado en los dos periodos que se abrieron para este efecto, y se han estudiado cada uno de los puntos y estudiado los alcances, tratando de aunar voluntades en conjunto con el Ejecutivo, quien también ha participado en cada una de estas sesiones. Dentro de este análisis de indicaciones se ha llegado a ciertos acuerdos en los cuales ciertas indicaciones presentadas no hay una mayor discusión o hay algunas observaciones. En virtud de lo anteriormente señalado, puedo señalar, su señoría, que en este caso las indicaciones que tendrían acuerdo para ser aprobadas por parte de los asesores de la mesa técnica, en estos han participado los asesores de los siguientes senador Allende, asesor del senador Latorre, asesor de los senadores Muñoz y Órdenes, asesor del senador Castro, asesor de la senadora Aravena, asesor del senador Proens, también los asesores, los senadores, señores senadores de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, que han delegado esta participación en la mesa técnica en los representantes de los senadores Castro y Aravena, y también Proens, y el representante del señor Elizalde. Las indicaciones por las cuales se llegó a acuerdo serían las indicaciones de la 1 a la número 10 del comparado que tienen sus señorías a su disposición, las indicaciones 11, 11A, las números 17, 18, 18A, 24, 25, 25A, 28, 28A, 38, 38A, 39, 40, 42 y 42A. Además de la indicación antes señalada, su señoría, señor presidente, en este caso cabe señalar que dentro de estas indicaciones hay algunas observaciones que, en virtud de la votación que proponga la mesa, se consideraron, en opinión de la Secretaría, al inicio inadmisibles, cosa que aún no ha sido pronunciada por parte de la mesa oficialmente, y por lo tanto quiero señalar que principalmente las indicaciones 1 a la 10, inicialmente señaladas como inadmisibles, señalaban el término de soberanía alimentaria. En conversaciones con los asesores de la mesa técnica se ha propuesto cambiar el término soberanía alimentaria por seguridad alimentaria, y las indicaciones 6 a la 10 se ha propuesto eliminar la frase y la soberanía, quedando el texto en garantizar la seguridad alimentaria. En esos cambios de las indicaciones 1 a 5 y 6 a 10, esta mesa técnica, en conjunto con los asesores del Ejecutivo, consideran que serían admisibles y no alterarían en ese sentido las ideas matrices de este proyecto de ley. Eso es cuanto puedo señalar, señor presidente, y respecto de la votación, tal como lo indique la mesa, cualquier cosa que requiera por parte de aclaración de lo que se acordó en la mesa técnica en estas indicaciones ya mencionadas, queda a disposición para poder indicarlo allí conversado. Muchas gracias, presidente.
Gracias, Sergio. A ver, vamos a pedir a la secretaria que nos... Presidente, perdón, ¿le puedo pedir que no me repita las indicaciones que están acordadas? Porque anoté de la 1 a la 10 y después me salté a la 17. Me quedé con la sensación de que había uno o dos que no la alcancé a anotar. Sí, la 11, la 11A, la 39 estarían de acuerdo de votar a favor de la admisibilidad, pero me gustaría que la secretaria nos informara cuáles son las inadmisibles, a excepción de la 11, 11A y la 39 que estarían para votarse a favor. Secretaria. Gracias, señor presidente. De acuerdo al estudio que ha hecho la Secretaría, serían... Estoy con mi grafo. Ahí sí. De acuerdo al estudio que ha hecho la Secretaría, las indicaciones que serían inadmisibles serían, como lo señalaron con Sergio Mancilla, de la 1 a la 10, en el entendido que no se modificara soberanía por seguridad. Si se cambia por seguridad alimentaria, no habría inconveniente. La número 11 y 11A, a juicio del señor presidente, él las declara admisibles, cosa que la Secretaría tenía un criterio distinto. También serían inadmisibles las indicaciones 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 27A, 27B, 27C, 27D, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32I, 32J, 32K, 32L, 32O, 32P, 32Q, 32R, 32S, 32T, 32U, 32B, 32W, 32X, 33, 34, 38, 39, 32A, 39B, 49B, 49C, 49D, 49E, 49F, 50, 51, 52, 53 y 54, además de las 41 y 42. Cabe señalar que la señora ministra presentó las indicaciones al número 17, la 18, 18A, 25, 25A, 28, 28A, 30, 33, que corresponde a la 32I, 35, que es la 35A, la 38, 38A y la 42 con la 42A. Entonces esas no tendrían problemas de patrocinio. Con lo cual la podríamos dar por aprobada, entonces, con el patrocinio del Ejecutivo, eso entiendo, ¿no? Así es, si hay acuerdo, sí. Sí. Ya. Presidente, solo para dejar constancia que mi asesora me dice que participó en todas y cada una de las reuniones, pero parece que se le omitió entregar la información al coordinador. Sin duda, su asesora trabajó con el equipo muy bien. También le damos la bienvenida a la señora ministra que nos nombré, que está presente acá en nuestra comisión. ¿Se ofrece la palabra? Hay que ir viendo exactamente una por una y ir viendo, obviamente, si hay acuerdo con los asesores y acuerdo con el Ejecutivo, no hay problema, digamos, pero donde, aunque el Ejecutivo, digamos, haya dado el acuerdo, no sé si está con acuerdo el Senado, por eso tenemos que ir viendo una por una, porque no podemos hacer paquetes. ¿Se ofrece la palabra? Senador Alvarado. Presidente, cuando se constituyeron los equipos técnicos fue precisamente para concordar ciertas materias y buscar opciones de patrocinio de algunas iniciativas por parte del Ejecutivo, dado que no eran facultades propias del Parlamento. En consecuencia, por economía procesal, yo entiendo de que si existía ese acuerdo en una mesa de trabajo con representantes nuestros y con el patrocinio del Ejecutivo,
las materias son relativamente conocidas y por economía procesal, insisto, a lo mejor esas materias se podrían dar por aprobadas tal como manifestaba el senador Pizarro y ver en la discusión o en el debate propiamente tal aquellas en las cuales tenemos diferencias o aquellas en las cuales, ¿no es cierto?, no son iniciativas exclusivas del Ejecutivo para de esta forma, ¿no es cierto?, ir verificando el contenido final del proyecto, pero me parece lo que hay acuerdo debería ser de lógica aprobar en su conjunto. Sí, senador, yo le daría la palabra a la secretaria para que la secretaria nos vaya orientando. Sabemos que los equipos trabajaron, hay acuerdos en varias y se pueden agrupar, un tema que a lo mejor la secretaria nos explica y vamos votando. Entonces, secretaria, le ofrezco la palabra para que vaya tomando la votación. Explicando y tomando la votación, si corresponde una a una o los demás senadores pueden ir opinando. La senadora Orden está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, a su equipo, a los senadores y asesores presentes también. Es que esta es una decisión que tenemos que tomar como comisión unida. Yo soy de la idea, más allá de los acuerdos, pero este es el trabajo técnico. A mí me parece que el artículo único lo que queríamos incorporar era soberanía alimentaria. Que creo que es el horizonte al cual tenemos que apuntar. Está el tema si nos vamos a quedar con seguridad alimentaria, ir aprobando uno por uno y vamos avanzando, porque si no, esa es decisión nuestra. Obviamente que la Secretaría nos puede orientar y se puede en bloque o se puede de a una. Entonces yo propongo, como también lo planteó la senadora Allende, vamos resolviendo y ya comenzamos el análisis en particular de este proyecto. Gracias. Sin duda, senadora. La senadora Carmen Gloria Aravena está pidiendo la palabra. Me da la impresión, presidente, que hay dos posturas respecto de cómo votar. Y yo creo que primero tenemos que acordar, y rápidamente, obviamente, porque sabemos que esto tiene una larga análisis, pero hay una postura que es que esto se vote, digamos, en bloque en términos de algunas cosas en las que nuestros asesores habrían llegado a acuerdo, y otra es que se vote uno por uno. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que decidir, más que imponer cada una de las posiciones, es cómo vamos a votar el proyecto y cuáles son las posturas. Lo que estoy entendiendo que hay un grupo de senadores que está dispuesto a votar una por una y otro que está proponiendo una votación de al menos los puntos, los artículos que están en el acuerdo de los asesores. Yo creo que eso es lo que, porque claro, le podemos preguntar la opinión a Jimena, pero como lo ha planteado la senadora Órdenes, finalmente esta mesa, estas comisiones unidas, las que tienen que decidir cómo van a proceder a votar el proyecto. Yo creo que eso es lo primero que hay que decidir, presidente. Gracias. Senadora, a ver, efectivamente el comité técnico que trabajó ha llegado a ciertos acuerdos, pero obviamente que si los senadores quieren ir votando una a una, vamos viendo, vamos avanzando. Por eso yo espero que la secretaria nos vaya explicando, porque hay unas que son muy sencillas y muy fáciles de explicar. Entonces la secretaria las va explicando y se las agrupamos, las votamos todas en conjunto. Pero no nos pongamos en una posición de tácita, decir una a una o todas. Pero vamos viendo que la secretaria tiene también el conocimiento y sabe el trabajo que han tenido los equipos técnicos. No sé si algún senador más quiere hacer uso de la palabra o partimos la votación. De 1 a la 10 es lo mismo, presidente, si ya lo explicaron. Es seguridad alimentaria por soberanía, por eso, y eso lo podemos despachar de una. Correcto, senador Pizarro. Vamos a las 11, que son las turberas, y ya, vamos secretaria, vaya usted explicando y vamos agrupando si es necesario y si no, vamos una a una. Gracias, señor presidente. La propuesta es votar la indicación 1 a la 10, cambiando el término soberanía alimentaria por seguridad alimentaria. ¿Habría acuerdo en votar así la...? Ya, entonces tomo la votación. Tomo la votación de la indicación de la 1 a 10, cambiando soberanía alimentaria por seguridad alimentaria. ¿Tomo la votación o estamos todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Senador Aravena. Unánime, entonces. Senador Durana, senador Alvarado, senador Pizarro, senador Allende, senador Latorre, senador Elizalde, senadora Muñoz, senadora Aravena, Órdenes y señor presidente. Ya, aprobado. Queda aprobado por unanimidad. Hay senadores que votan dos veces también, ¿no es cierto?
La senadora Allende. La senadora Allende tiene 2 votos y el senador Castro tiene 3 votos porque está reemplazando al senador Proens. Perfecto. ¿Ningún senador más tiene 2 votos? No, 14-0. Sí, la senadora Muñoz. Ya. Queda aprobado entonces de la 1 a la 10 con modificaciones, 14-0. Ya. La indicación 11 del senador Durresti para intercalar el inciso segundo no de la letra B del número 1 del artículo primero entre la expresión desarrollo territorial de riego y el punto aparte lo siguiente, sin afectar los humedales y turberas existentes. ¿Habría acuerdo para aprobar la indicación 11? ¿Se ofrece la palabra? ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí. Senadora Carmen Gloria. O sea, yo solo quiero celebrar este aspecto porque efectivamente una de las grandes problemáticas en el tema del drenaje y el riego es la afectación que se puede generar a estas 2 reservas biológicas tan importantes para la conservación de los ecosistemas. Así que totalmente de acuerdo y para aprobar esta indicación. Entonces la damos por unanimidad entonces. ¿Sí? ¿Unanimidad? ¿Ya? Muy bien. Ok. La indicación 11A de los honorables senadores señora Allende y señor Latorre para intercalar en el inciso tercero nuevo de la letra B del número 1 del artículo primero, después de la palabra transferido, el siguiente texto: reducción de extracción de agua desde la cuenca. ¿Se ofrece la palabra? Ministra. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar por su intermedio a todos los senadores y senadoras. Queríamos agradecer el trabajo que se ha hecho con anterioridad con los equipos y quisiéramos dar alguna opinión acerca de esta 11A que creemos que excede el alcance de la ley, dado que se refiere a la reducción de extracción de agua desde la cuenca, entendiendo que estamos hablando de una cuenca donde fluyen las aguas, uno saca de la fuente, pero la cuenca misma no tenemos cómo, en el fondo, evaluar la reducción de extracción de agua desde la cuenca. Insistimos en el espíritu de esta ley, que es hacer más eficiente el uso del agua. Creemos que ese es el espíritu que nos ha movido durante toda esta discusión, pero creemos que este inciso 11A no da cuenta del espíritu de la eficiencia, hablando de la extracción de agua desde la misma cuenca, que se entiende como un territorio un poco más amplio en su aplicación. Muchas gracias, presidente. Bueno, no, espera. ¿El senador Pizarro? A ver, el micrófono. Estamos hablando de la indicación 11A, ¿no es cierto?, que dice reducción de extracción de agua desde la cuenca, por lo que he explicado. Yo la tengo dentro de la lista de las indicaciones que tienen acuerdo. Ya, entonces me gustaría... Así es, hay acuerdo de los asesores de votarla favorablemente. Me gustaría que me explicaran los que llegaron al acuerdo, porque hay claramente una postura distinta de la señora ministra. Sergio Mancilla, que no por es favor. sencilla, que no es inocua, porque es distinto extraer desde la cuenca y ver cómo se puede cuantificar eso. Señor presidente, muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de señalar que participó activamente de todas las reuniones la asesora del senador Pizarro. Respecto al punto consultado, señalar que la indicación 11A se discutió el día de ayer en conjunto con los asesores de la mesa técnica. Se dio la explicación por parte del asesor de la senadora Allende respecto del alcance de la indicación y las materias. Discutimos en cuanto al acuerdo de la mesa y de los asesores. Esta fue una de las indicaciones que hubo acuerdo por mayoría con observaciones, no unanimidad respecto de aquello. Por ende, se considera dentro de las que hubo acuerdo
por haberla discutido y haber tenido mayoría dentro de los asesores, pero no fue unánime y no contó con el acuerdo del Ejecutivo. Esa es la explicación, senador Pizarro. Senadora Allende. Yo agradezco la explicación que entrega el asesor. Creo que efectivamente es así. Bueno, yo creo que es importante que se incluya como una de las variables a ponderar en la evaluación de los proyectos, la reducción de extracción de agua desde la cuenca, porque evidentemente no es solo el tema de la superficie beneficiada o el costo del proyecto, sino que estamos hablando que todo esto está en un contexto de escasez hídrica y es sumamente importante que tengamos una mirada un poquito más amplia. No podemos solamente quedarnos con la superficie o el costo del proyecto, sino que tenemos que pensar en una variable como esta. Yo creo que es importante que se haya considerado y que mayoritariamente lo consideren que sí debiera ser incluido. O sea, yo creo que el Ejecutivo debe pensar, y estamos atrasados porque no ha habido acuerdo, pero debe pensar siempre en la incorporación del aspecto también que se llama eficiencia hídrica. Y eso, ojalá el Ejecutivo, la ministra, acceda a entender que es un punto importante y por eso lo postulamos. Votemos. Ministra. Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos muy de acuerdo con ingresar factores de eficiencia hídrica. Nuestro punto es cómo vamos ingresando con la diversidad que existe en la realidad del país. Lo que ocurre en cuencas más restringidas es distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en la zona centro-sur del país, donde la necesidad de contar con mayores instrumentos para tecnificar el riego no siempre responde a temas de escasez propiamente del recurso, sino más bien a situaciones de precipitaciones que hacen necesario poder acceder a tecnificación de riego. Está incluido el tema de la eficiencia hídrica. Creemos que esta ley se puede sumar a la ley de eficiencia hídrica que justamente están discutiendo ustedes, pero lo que nosotros no queremos o queremos poner el punto en la mesa es no incluir más trabas a la ejecución de la ley que nos hagan más complejo el poder hacernos cargo de la gran diversidad de situaciones a lo largo y ancho del país. Creemos que el tema de eficiencia hídrica, el tema medioambiental son fundamentales, pero no limitarlo de forma general a todos los proyectos que se incluyen en esta ley. Senador Pizarro. Después la senadora Muñoz. Ahora sí. Breve, presidente. Lo que pasa es que, bueno, veo que que no hay acuerdo. Y el tema es que esta indicación es inadmisible. Entonces, tenemos una dificultad. Yo pregunté primero si todas las que estaban acordadas, que aparecen varias que son inadmisibles, iban a contar con el patrimonio del Ejecutivo. Se me dijo que sí. Si ese patrimonio se mantiene, la podemos votar ahora y será por mayoría, los que estén de acuerdo, los que no estén de acuerdo, como todas las cosas. Pero si no se mantiene el patrocinio, hay que declararlo inadmisible, presidente. Sí. Yo tengo una sugerencia. Yo entiendo el punto, pero creo que así como está redactada es muy amplia y la verdad es que, como bien dice la ministra, tenemos una diversidad de cuencas, son 101 en Chile y algunas están en condiciones muy diversas, muy diferentes a otras. Entonces yo sugeriría que, dado primero que no es admisible, pero que efectivamente es una preocupación de un grupo de los senadores, que le demos una vuelta en su redacción, entendiendo el objetivo que quieren, pero de alguna manera que se acerque más a los principios del proyecto y, por otro lado, también se acerque más al objetivo de quienes son los autores, pero que no se vote hoy día y que el Ejecutivo traiga una propuesta que podamos revisar, porque obviamente hoy día no vamos a terminar de votar. Esa es mi sugerencia. Senadora Muñoz. Sí, presidente, yo entiendo que desde que estamos en los cursos primarios en la escuela nos enseñan que el agua es una unidad, una integralidad. Entonces, cuando hablamos de la cuenca, en mi opinión, la cuenca es la madre, ¿cierto?, de la distribución. Incluye subcuencas, incluye acuíferos. Entonces, sobre todo en un momento de escasez,
hacer estos cortes, en mi opinión, es bien como el de la abstracción. A mí me gustaría preguntarle por su intermedio a la señora ministra cuál es la proporción de proyectos de bonificación de la zona sur y austral en comparación con la zona centro y norte. Entonces, en mi opinión, que por lo que vemos de los números que conocemos, queda claro que la gran mayoría son de la zona centro y norte. En consecuencia, yo creo que si se persiste en decir que es inadmisible, que no podemos discutir este tema, que me parece muy crucial, sería importante que el Ejecutivo se pronunciara de exceptuar de esta restricción por un periodo que dure la prórroga de esta ley que definamos, exceptuar a la zona sur y a la zona austral. Entonces, yo creo que es problemático no abordar este tema en un marco de escasez, sobre todo revisando dónde van las bonificaciones y sobre todo entendiendo que la cuenca es la madre, es la que habla de la cantidad de agua a distribuir en los distintos otros niveles en que irrigue el agua. Entonces, eso es mi consulta, presidente. Senador Durresti, informar también que la mesa declaró admisible la 11A, la mesa. Senador Durresti. Sí. A ver. Presidente. No, la secretaria quería hacer una aclaración. Sí, al inicio, cuando la Secretaría hizo presente cuáles eran, a juicio de la Secretaría, las inadmisibles, el presidente dijo, con excepción de la 11, 11A y 39, que él las declara admisibles. Claro, pero 11, 11A y 39 el presidente las declaró admisibles. Gracias. Senador Durresti, tiene la palabra. Gracias, presidente. Hecha esa aclaración, yo creo que es importante esta indicación. Voy a argumentar a favor, siendo admisible, podemos someterla a votación, porque el trabajo de Cuenca en materia de recursos hídricos es fundamental. Me toca presidir la Comisión de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas precisamente está haciendo una estrategia nacional de cuencas, 101 cuencas, en sesión que realizamos hace un par de semanas, precisamente en la región de Los Ríos, en la comuna de La Unión, con la presencia del ministro y todo su equipo, si algo que discutimos, estamos hablando de la zona sur, aquí me sigue la senadora Muñoz en que sus cuencas, las cuencas de la zona central, zona norte, están mucho más agotadas, pero la discusión, la mirada integral desde el punto de vista de Cuenca es fundamental, no puede fraccionarse. No podemos buscar otra unidad y creo que ahí también veo aquí algunos integrantes que somos también de la comisión, la senadora Carmen Gloria Aravena que participó en eso. Creo que esa es la unidad geográfica, territorial, desde la cual nosotros debemos manejar el recurso hídrico. Creo que este no es un tema menor para poder tener un instrumento que nos permita disponer del agua suficiente, de la producción de agua. Eso, presidente, como argumentación. Y solo quería pedir un favor. Tuve que salir de la sala, que pudieran incorporar mi voto favorable, la indicación número 11, de la cual soy autor, que es la referencia que no se afecten humedales y turberas existentes, que agradezco el patrocinio, creo que también es algo que avanzamos. Reconocer ahí a la ministra Smith, que trabajamos con ella en la ley de humedales urbanos, la incorporación de turberas, donde estamos. Entonces, creo que se van incorporando elementos que van dando coherencia a la protección del recurso agua y quería pedir la incorporación de mi voto en esa indicación y anunciar mi voto favorable en la 11A si usted lo pone en votación. Así será, senador. Tiene la palabra el senador Elizalde. Presidente, una moción de orden. Lo que pasa es que estamos dilatando mucho la tramitación de este proyecto. Entonces, lo que yo propongo es que votemos las indicaciones y las que fueron declaradas admisibles las votamos. Si alguien tiene una objeción con una declaración de inadmisibilidad o una declaración de admisibilidad, porque opina lo contrario, puede pedir que se vote la admisibilidad o la inadmisibilidad. Pero siento que al final llevamos no sé cuánto tiempo discutiendo si son o no admisibles, etcétera. Entonces, vamos una a una. Esta fue declarada admisible por la mesa,
quien declara la admisibilidad es el presidente, independientemente de la asesoría técnica jurídica que le corresponde a la Secretaría, pero es el presidente de la mesa la que tiene la responsabilidad de la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad. Y si algún senador o senadora no comparte esa declaración, puede solicitar que se vote la admisibilidad o la inadmisibilidad, cuestión que ha ocurrido respecto a esta indicación. Entonces yo propongo que la votemos. Y así con las demás, porque si no nos vamos a demorar no sé cuánto tiempo en tramitar este proyecto. Y las que fueron declaradas admisibles yo ni siquiera las vería, salvo que alguien levante la mano y cuestione la inadmisibilidad. Así es, senador Elizalde. Así que, secretaria, pide la votación de la 11A. El señor presidente pone en votación la indicación 11A. Senadora Aravena, ¿cómo vota? Senadora Aravena, la indicación 11A, ¿cómo vota? Me voy a abstener principalmente porque, independiente que se haya declarado admisible, creo que podría haberse mejorado la redacción y haber hecho algo mejor por el bien del proyecto. Senadora Alvarado. Yo voto en contra. Senador Pizarro, ¿cómo vota? Habiendo sido declarada admisible con las dificultades que esto tiene indudablemente, pero pensando en que es fundamental tener el máximo de información de qué es lo que implica la implementación de un proyecto que busca mayor eficacia de uso del recurso hídrico, pero también saber qué es lo que va a implicar en las cuentas, voy a votarla a favor. Senadora Allende, ¿cómo vota? A favor. Son 2 votos. Senador Durresti. A favor, señora secretaria. Gracias. Senador Latorre. A favor. Senador Elizalde. A favor. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? A favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. A favor. Resultado de la votación. 11 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra. Queda aprobada la indicación. Sí, ya. Pasamos al otro punto. De las indicaciones de la 12 a la 16, la mesa las declaró inadmisibles. La indicación 17 de la senadora Carvajal, Muñoz y Órdenes y 18 de la senadora Allende sustituye la letra C y D del número 1, artículo 1, la palabra postulen por posean. Estas indicaciones fueron declaradas inadmisibles, pero el presidente de la República presentó indicaciones en el mismo sentido para sustituir la expresión postulen con por posean. ¿Se aprueba por unanimidad? ¿Estamos de acuerdo en aprobarla por unanimidad? 17. Sí, ya. Sería 17, 18 y 18A. Aprobado. Sí. Yo entiendo, presidente. ¿En qué indicación Entiendo que esta es una indicación que ¿Senador Elizalde? presentó la senadora Carvajal, Muñoz y Órdenes y la senadora Allende, y que el presidente la acogió, entonces aprobémosla por unanimidad. No veo cuál es el punto de controversia. ¿Estamos todos de acuerdo en aprobarla por unanimidad, cierto? Ya. Aprobado entonces. Un segundo. Bien. 13. Las indicaciones 19, 20, 21, 22, 23 fueron declaradas inadmisibles. Vamos a la indicación 24 de la letra E del honorable senador señor Castro para reemplazar la letra E del número 1 del artículo 1, la palabra individualmente por en proyectos intraprediales. ¿Senadora Orden? Sí, presidente, es que acabamos de aprobar, entiendo, las indicaciones 17 y 18, pero no está resuelto las indicaciones de la 12 a la 16. Porque ahí efectivamente lo que estamos buscando es que este subsidio
esté orientado a quienes lo necesitan. Parte de este debate fue a quienes llegaba la ley de riego. Entonces, me perdí porque terminamos en la 16, en la 17 y la 18 aprobando, estoy de acuerdo, pero no sé en qué estado del arte quedan las indicaciones de la 12 a la número 16 y quiero tener claridad sobre ese punto, porque ese es uno de los puntos más discutidos en este debate. Sergio Mancilla, explica, por favor, tú la consulta de la senadora Órdenes. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. La idea inicial, conversaba anteriormente con la Secretaría, senadora Órdenes, por su intermedio, presidente, es votar primero aquellas indicaciones que había acuerdo por parte de la mesa técnica en todo o en parte, y fueron las que fueron mencionadas al inicio, y posteriormente volver en orden del texto de las indicaciones, y ahí se volvería a la indicación que sería la primera de la 12 en adelante. Eso, señor presidente. Secretaria, ¿avanzamos? Muy bien. Por su intermedio, señor presidente, para señalar que la indicación 12, 13, 14, 15 y 16 fueron declaradas inadmisibles por la mesa, salvo que su señoría quiera pedir votación. Por eso avanzamos a la 17. Presidente, senadora a ver, siguiendo la línea de lo que decía tanto el asesor como el senador Pizarro, entiendo, estamos avanzando en aquellas que hubo acuerdo. Estas fueron declaradas inadmisibles. Nosotros después vamos efectivamente a argumentar, porque nos parece que va al centro de la discusión que hemos tenido todo este tiempo, que tiene que ver con la focalización y tiene que ver cómo garantizamos que los instrumentos realmente permitan que los beneficiarios sean los pequeños y no los grandes empresarios, como acaba de salir una última y nueva información para que el senador Durresti la pueda recordar por mucho tiempo, que ahora un nuevo empresario, en este caso, fue beneficiado. Entonces, todos los días vamos teniendo una información diferente de grandes empresarios que lo consideran una inversión y, por lo tanto, se benefician. Entonces, yo digo que sigamos efectivamente aquellas que hubo acuerdo y dejemos estas, que ustedes la declararon inadmisible, pero que nosotros vamos a cuestionarlo porque es extremadamente relevante para este proyecto que garanticemos la focalización. Así es, senadora. Senadora Orden. Sí, es eso. Solo entiendo que el tema procesal, avancemos las que estamos de acuerdo, pero quiero dejar señalado que yo voy a pedir que se vote la admisibilidad de esta indicación y otras. Gracias. ¿Seguimos, secretaria? Muy bien, señor presidente. Entonces, correspondería votarle, supuestamente hay acuerdo que la indicación 24, que está en la página 5 del comparado, la letra E, que es indicación del senador Castro, que reemplaza la palabra individualmente por en proyectos intraprediales. ¿En votación? Ok. ¿Habría acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, entonces? ¿Senador Durresti? No, esa no. Ay. Gracias, presidente. Por un tema de registro, la sesión anterior yo le pedí a ustedes el autor de la indicación número 24 y ha hecho esta indicación de en proyectos intraprediales. Sería importante usted o el equipo que ha trabajado con usted poder explicarlo, porque es relevante esa precisión para efectos de que no se burle la norma en relación a los multiroot o la ampliación de hectáreas de los señores Sutil, de los señores Guilizasti, Arrau también parece que hay uno, y ahora salió uno también muerto de hambre, Luxis, en el último tiempo. Entonces, sería bueno poder explicar esa situación para que estos pobres emprendedores lo tengan claro, que no van a poder seguir postulando a estos fondos del Estado. La palabra intrapredial es al interior del predio. Extrapredial es fuera del predio. A eso se refiere el senador Durresti. En votación entonces, secretaria. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo?
Senador Elizalde. La ley va a proponer que se llame la ley. Senador Durresti, el micrófono, por favor. Ya. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que, a ver, yo entiendo, yo revisaría el artículo en su conjunto. En su conjunto. Yo entiendo que la regla es que no puede haber beneficiarios que tengan un predio de más de 200 hectáreas. Y esa es la regla general. Y aquí lo que se está estableciendo es que las personas naturales o jurídicas que posean de forma directa o indirecta, a través de sociedades matrices, filiales, etcétera, más de 200 hectáreas. O sea, que pudieran eventualmente tener un predio de menos de 200 hectáreas, pero que respecto de otros predios que tengan más de 200 hectáreas. Esa es la prohibición que se establece, entiendo, ¿no? Le pediría al autor de la indicación, al senador Castro, o a la ministra que se pudiera explicar cómo se aplica el concepto de intrapredial en reemplazo de individualmente y cuál es el efecto que tendría. Le damos la palabra al director nacional del CNR. Muchas gracias, presidente. Ese cambio lo que hizo fue recoger la posibilidad que existe hoy día de postular colectivamente por varias personas se pueden asociar y postular a proyectos. Por lo tanto, lo que hizo el senador Castro con esta indicación es cerrar la puerta para que un gran agricultor pudiera postular colectivamente y recibir el beneficio. Al decir intrapredialmente, ese agricultor no puede obtener el beneficio intrapredial, ya sea que postule individualmente o colectivamente. Entonces se limita de todas formas la obtención de beneficio por un agricultor de estas características para su predio. Ya, ¿en votación estamos unánime entonces? No, presidente. No, yo propongo dejarla en suspenso porque también tiene relación con temas de fondo que estamos buscando nosotros resolver en beneficio de los pequeños regantes. Y acá lo que estamos permitiendo, por lo que logramos entender, es que los grandes puedan postular conjuntamente con los chicos y medianos en proyectos de canales y embalses. Entonces eso hay que delimitarlo bien, señor presidente, porque justamente va en el centro de las preocupaciones que tenemos para hacer más democrática esta ley, digamos. Entonces yo lo dejaría en suspenso ese artículo. Yo tenía la misma, inquietud. Sergio Mancilla. Muchas gracias, señor presidente. Quería aclarar el origen de esta indicación. Efectivamente, al inicio de la discusión, antes de abrirse el plazo de indicaciones, se recogió por parte del Ejecutivo, esta es una indicación presentada por usted, señor presidente, pero surgió del Ejecutivo, a raíz de una solicitud del asesor de la senadora Allende. Y lo que busca efectivamente esta indicación es justamente lo contrario a lo que recién señalaba por su intermedio la senadora Muñoz. Es evitar que los grandes propietarios puedan verse beneficiados con esta ley, y lo que hemos buscado con esta indicación, por intermedio del trabajo en conjunto con el Ejecutivo, es lograr el objetivo contrario, que es que se beneficie a los más pequeños. Muchas gracias, señor presidente. Senador Allende. Presidente, yo planteé la vez pasada, y no es la primera vez que lo he hecho, es que tengo un problema, aparte de la focalización y el plazo de prórroga, etcétera, tengo un problema de fondo que no he logrado con el Ejecutivo aclaración. Y yo creo que no debo ser la única. Y yo creo que nosotros tenemos un problema muy de fondo que tiene que ver con esto del riego ponderado. La verdad es que yo creo que es poco transparente. Y creo que los argumentos que hasta ahora nos han entregado no me termina de convencer. Creo que es complejo porque con esta historia de que se distinguen ciertos tipos de suelos, entiendo que la categoría 6, 7, 8 ni figura, entonces si hay una postulación, ese empresario que pueda tener varias hectáreas, pueden ser cientos de hectáreas con esa calificación 6, 7, 8, aparece como 0. En cambio, sí puede tener, digamos, menos hectáreas, pero de mejor calificación del suelo, y entonces, claro, lo que se va en esta historia de la hectárea ponderada, entonces se puede ver beneficiado. Entonces yo creo que no logro entender bien cómo nosotros, efectivamente, usando este instrumento que es poco transparente, que no nos da claridad,
cómo impedimos que efectivamente se use resquicio, subterfugio para que haga que efectivamente en la apariencia de que son muchas hectáreas, pero como son de calificación 678, entonces equivale a 0, de alguna manera se vean beneficiados porque en realidad presentan también otro proyecto con otras hectáreas que son de menor número de hectáreas, pero de mejor calidad. Entonces yo creo que tenemos un problema bien serio. Nunca he podido entender por qué tenemos que trabajar de esta manera. Lo he tratado de preguntar y no logro que me lo expliquen con claridad. Yo creo que ha faltado información. Ha faltado un cuadro claro con los números precisos que nos digan qué equivale esta hectárea ponderada, el por qué tenemos que trabajar con aquello. Existen para el INDAPI, para las hectáreas de riego básico, existen las hectáreas de riego que no necesariamente tenemos que trabajar de esta manera. Y yo creo que no se comprende porque se entiende que es distinto obviamente territorialmente, eso también uno lo puede entender, que no es lo mismo un secano, digamos, que una en el sur. Pero lo que no me queda claro es este instrumento y yo creo que ahí está la madre de nuestros problemas. Entonces, cuando discutimos lo intrapredial, que volvemos siempre a lo mismo, no entendemos si estamos permitiendo que efectivamente algunos empresarios más grandes puedan unirse con más chicos, presentar un proyecto y al final no se entiende bien cómo estamos focalizando y sobre todo garantizando hacia dónde debería apuntar este proyecto. Bueno, sí, a ver, el equipo técnico siempre ha estado trabajando y hay algunas indicaciones que las hemos ido acogiendo de acuerdo a las conversaciones con los diferentes asesores de ustedes. Pero esta indicación yo no tengo ningún problema en retirarla, de tal manera que sigamos avanzando, porque yo creo que lo más valioso es seguir avanzando. ¿Ministro está pidiendo la palabra? Presidente. Nos falta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente, y gracias por la oportunidad de quizás explicar el espíritu justamente de esta nueva ley, senadora. Recordemos que actualmente no existe ninguna limitación para postular a la ley apelando al objetivo de eficiencia hídrica mayor. Hoy día la ley que hemos presentado tiene una propuesta de focalización por hectáreas de riego ponderado. ¿Por qué hectáreas de riego ponderado y no riego básico? Las hectáreas de riego básico, como ustedes saben, están en la ley del INDAP, han quedado en la ley y eso no ha permitido adaptarnos a la realidad de hoy día, que el cambio climático ha variado la posibilidad de producción de distintos tipos de suelos, y al incorporar la tabla de riego ponderado, que es una tabla que que cualquiera puede acceder a través del reglamento, podemos con claridad saber cuál es la limitación. Recordemos que esta ley incluye que no depende la bonificación del proyecto que yo postulo. Si un grande postula un proyecto de 10 hectáreas, lo que se regula no es el tamaño del proyecto, sino que las hectáreas que tiene intrapredialmente, o sea, dentro de su predio, el agricultor. Y es de esta forma que el agricultor que es de mayor tamaño no puede postular a la Comisión Nacional de Riego si él tiene una propiedad que exceda las 200 hectáreas de riego ponderado. Ya no es por proyecto, y eso es una parte de lo que se ha cambiado, sino que es por tamaño del agricultor, ya sea él de su RUT, lo que está incluido, más los multi-RUT, digamos, las filiales, y como está descrito acá. Ese es el espíritu de cómo hemos querido nosotros incorporar la focalización. Entendemos que esa ha sido una de las inquietudes de esta ley, y por eso que este cambio se ha hecho cargo a través de limitar el acceso, y ya dijimos 0 a 12, 12 a 30, 30 a 80, y los de 80 a 200 que podríamos tener alguna duda del tamaño dependiendo de la región, hemos dicho que ellos solo pueden postular al 2% del fondo total del año. Entonces, esa es la forma que nosotros hemos querido plantear esta ley. La ley y la tabla de hectáreas de riego básico está definida en el reglamento, y es de esta forma una forma muy transparente de poder medir cuántas hectáreas de riego ponderado, tiene cada uno de los agricultores que están postulando a la ley, independiente del tamaño del proyecto que esté postulando el agricultor.
Y ahí recalcar que este proyecto justamente está en el corazón de la eficiencia hídrica, está en el fondo buscando ese objetivo de hacer uso más eficiente del agua que es cada día más escasa y en el fondo tiene que conjugarse con otras políticas que vayan dando cuenta de esta visión que compartimos como gobierno de la visión de cuenca. El tema de la cuenca es fundamental para entender el tema hídrico. El gran tema es dónde nos hacemos cargo de la cuenca, si es a través de un instrumento, a través de los criterios que le vamos a pedir el instrumento, o vamos a conjugar este instrumento que hace un mejor uso del agua con otros instrumentos que nos permitan planificar la cuenca con el plan de gestión de cuenca del MOP, con otras iniciativas que están más vinculadas a la ley de eficiencia hídrica, y este sería un instrumento más para pensar esta realidad que sin duda tiene que ser pensada a través de las cuencas. Muchas gracias, presidente. Senador Alvarado, después la senadora Órdenes. Gracias, presidente. Yo creo que su indicación recoge la discusión que se ha venido generando desde el inicio de este proyecto, en orden, ¿no es cierto?, a no beneficiar de manera indebida a personas que mediante subterfugios, multiroot, van, ¿no es cierto?, accediendo a los beneficios y superando la cantidad, ¿no es cierto?, de hectáreas a las cuales se quiere ayudar con estos proyectos. Entonces, lo que usted hace precisamente es dejar claramente establecido en una indicación el espíritu de la focalización de este proyecto y que se impida, ¿no es cierto?, de alguna u otra manera que a través de sociedades matrices o filiales, ¿no es cierto?, se pueda, ¿no es cierto?, vulnerar el sentido final de la focalización. Por lo tanto, retirar la indicación, yo creo que, como lo piden algunos colegas, es un contrasentido a lo que han venido argumentando desde la sesión número 1 hasta el día de hoy. Por lo tanto, para mí me cuesta entender que tanto reclamar de la focalización para que esto beneficie a quienes efectivamente lo necesitan y no a aquellos que tienen más posibilidades o más recursos, yo creo que no se entiende. Entonces yo pediría que reflexionen y que veamos que efectivamente esta es una indicación que es totalmente compatible con todas las intervenciones, si revisamos las actas de todas las sesiones respecto a cuando se reclama a los beneficiarios. Gracias, senador. Senadora Órdenes, tiene la palabra. Gracias, presidente. Es que yo quiero proponer que dejemos, porque en general yo estoy de acuerdo con la indicación. También creo que retirarla no es el camino, pero está correlacionada también con las indicaciones 32O, 32P y 32Q. Entonces, porque cuando lleguemos a esa indicación vamos a volver a la 24. Entonces, hagamos este debate cuando lleguemos a la 32 y sigamos avanzando con aquellas que tenemos acuerdo. Muchas gracias. No, pero ¿qué? Senadora Aravena, Sí, la verdad que yo solo breve. no tengo ningún problema en retirarla, pero lo que dijo el senador Alvarado tiene toda la razón. Pero yo retirarla no tengo ningún problema para seguir avanzando. Perdone, presidente, pero gracias por haberme dado la palabra. Yo la verdad es que primero creo que es importante avanzar. Lo segundo es que se supone que estas indicaciones fueron conversadas y trabajadas con los asesores. Es bastante evidente el objetivo de esta indicación, que viene justamente a hacerse cargo de una problemática que pudiera darse, no estoy aseverando la situación, pero se puede dar, y que justamente iba a favor de que los grandes empresarios no se asociaran con pequeños para justamente desviarse un poquito de lo que es el espíritu de esta ley. Pero si usted ya la retiró, pongámonos de acuerdo y sinceramente, porque la verdad es que hemos dado vuelta como 15 minutos en algo que tenía toda lógica, que usted después retira porque hay personas que quizás requerían una mayor explicación de la iniciativa, y ahora de nuevo, entonces votémosla, porque de verdad creo que, y si usted la retira o no la retira, también me gustaría que quede claro. Bueno, a ver,
El ideal es seguir avanzando, entonces yo no tengo ningún problema de que la saltemos y se discute después, porque en el fondo los asesores han trabajado, han visto y esta indicación va en el sentido de lo que dice el senador Alvarado. Entonces, si todos queremos que los grandes no se aprovechen, tenemos que ser capaces de ir colocando indicaciones para lograr ese objetivo. Presidente, le pido por favor que ponga en votación la indicación. Bueno, pongámoslo en votación entonces. Sobre las otras va a haber más debate, las que hacía referencia a la senadora Órdenes, va a haber más debate. A ver, senador Elizalde. Si no avanzamos en esta, que es más sencilla, no vemos cómo vamos a avanzar en la otra. Sí, presidente, lo que pasa es que yo comparto, a ver, primero, yo entiendo que la indicación es para mejorar la redacción del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, que establece claramente que en ningún caso se podrá beneficiar individualmente a personas naturales y jurídicas que en total posean, en forma directa o a través de sociedades matrices o filiales, más de 200 hectáreas agrícolas de riego ponderado. Entonces, lo que se plantea es que el concepto en proyectos intraprediales sería más claro. Pero mi punto es, ¿qué significa? O sea, entiendo lo que es intrapredial, pero a contrario sensu, el interpredial o el extrapredial no está sujeto a esta limitación, aunque sea individualmente. Entonces, yo tengo una duda de técnica legislativa, no una duda respecto al fondo de la indicación. Comparto, obviamente, ya lo que dice el proyecto original y entiendo que la indicación es para perfeccionarlo. Entonces, por eso fue mi pregunta. ¿Qué entendemos por proyectos que no son intraprediales? Son proyectos que comprenden 2 o más predios, porque si no sería intrapredial, eso es. Entonces, ¿por qué se aplica el concepto intrapredial? ¿Por qué es mejor que individualmente? Esa es la pregunta que yo le hice al Ejecutivo. Entonces, mi pregunta es de técnica legislativa, si la palabra es la mejor para aprobar algo en que estamos todos de acuerdo. Mi objeción no es de fondo, es de forma. Entonces, mi pregunta es si el Ejecutivo considera que es mejor el concepto intrapredial que individualmente, y lo que no sea intrapredial no va a estar sujeto a esta limitación. Entonces, esa es mi pregunta. Mi pregunta es de técnica legislativa. Director, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, creemos que la palabra intrapredial es más precisa. ¿Por qué? Separemos primero 2 conceptos. Extrapredial no quiere decir que sume predios, quiere decir que no es de ningún predio, es decir, de la obra común. El canal es la obra común y no pertenece a ninguno de los predios. ¿Por qué creemos que intrapredial es mejor que individual? Porque en la Comisión Nacional de Riego, en la 18450, existe un concepto de postulación aditiva, donde varios predios postulan juntos. Por lo tanto, esa es una postulación que no era individual, pero sí es intrapredial, porque la obra que se va a beneficiar va a ser dentro del predio. Al cambiar usted el concepto individual por intrapredial, deja claro que ese gran agricultor no puede postular ni individualmente ni en forma aditiva con sus vecinos para proyectos intraprediales. Gracias, presidente. Ya, en votación, secretaria, tome la votación. En votación la indicación 24. Senadora Aravena. A favor. Senador Durana. Senador Alvarado. Senador Pizarro. Senador Durresti. Senadora Allende. Voy a votar a favor. Me hubiera gustado sí que se hubiese visto en conjunto con la 32 OPQ, ojo con eso, pero si ya lo estamos votando en este momento, lo voy a votar a favor. Gracias. Senadora Carvajal. A favor, señora secretaria. Senador Latorre. A favor. Senador Elizalde. A favor. Senadora Muñoz. Me voy a abstener. Senadora Órdenes. Jimena. Me voy a abstener porque dejo la nota al pie. A mí me hubiera gustado verlo con una mirada integral. Estoy de acuerdo con la indicación, quiero decir eso, creo que va en la línea correcta, pero creo que había que considerar los otros criterios que solicité, 32 o 32Q. Me abstengo. Señor presidente, ¿cómo vota? A favor. Resultado de la votación, 13 votos a favor y 2 abstenciones, queda aprobada. Puedo hacer una consulta, yo sé que ya está el resultado de la votación, solamente para aclararme. ¿Qué sucede si tenemos un predio con 2 dueños? Un predio intrapredial, pero tiene 2 dueños.
Consulta, no estoy pidiendo la votación, yo la tengo claro, solamente para clarificar, que aprovecho que el Ejecutivo nos aclare. Eso. Director, respóndale, por favor. Bueno, recordemos que estamos hablando de la porción del texto que está limitando a los grandes agricultores. Por lo tanto, entenderíamos que si un predio es grande y tiene más de un dueño, también debiera quedar fuera. Es decir, porque aquí estamos separando a aquellos de más de 200 hectáreas. Entonces, al menos respecto a esta indicación, sea una persona natural o más de una persona natural, debiera quedar fuera de todas maneras. Y también en esos casos sería persona jurídica, más que persona natural. Por lo tanto, igual que afuera. Secretaria, sigamos con la votación. Señor presidente, pone en votación la indicación 25 de su autoría y 25A del presidente de la República para suprimir en la letra H del número... El micrófono, que usted puede hablar con el micrófono, de acá no se oye. Perdón. Ya. En votación la indicación 25 del senador Castro y 25A de su excelencia el presidente de la República para suprimir en la letra H del número 1 del artículo primero la siguiente frase. Solo serán bonificables los proyectos en laderas que cumplan los parámetros del Manual de Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas de Manejo de Suelos en Laderas y la resolución conjunta de los Ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente. Consulta. Senadora Allende. O sea, esta tuvo acuerdo, pero a mí me llama la atención, yo no sé si estoy equivocada, pero ¿por qué vamos a seguir bonificando proyectos de laderas? Hemos hablado lo complejo que es estar cultivando, digamos, con proyectos en las laderas. Lo que ha ocasionado, y para qué decir en la región de Aconcagua, en la provincia de Aconcagua, al interior, todos sabemos. Entonces, la gran consulta es ¿por qué vamos a bonificar? Yo pensé que uno de los criterios que podría hacer es dejar fuera cultivos de ladera. Hoy día los cultivos de ladera, por lo menos en la región que yo represento, lo que es Petorca, lo que es La Ligua, lo que es Cabildo, ha sido un desastre. Será muy beneficioso para el dueño de ese predio, pero yo no voy a bonificar a una persona que se está beneficiando de producir a costa de lo que el efecto que tiene posterior para el conjunto, digamos, y lo que significa gente que se queda sin agua. Y de verdad yo creo que nosotros no estamos contemplando un tema que debiera también de alguna manera tener una cierta mirada, que tiene que ver también cómo tener una mirada más integral para ver el efecto que tiene en su conjunto, en lo que es un ecosistema, por llamarlo así, y no solamente decir, mire, yo cultivo o no cultivo. Sí, el director va a responder a la ministra del Ejecutivo. Los senadores. Perdón, me había dado la palabra... senador. Senadora. Sí, mire, me alegra mucho que el Ejecutivo también vaya a explicar. Yo solamente estoy tratando de complementar, porque aquí hay un manual de especificaciones técnicas de buenas prácticas y manejo de suelos de laderas, que tiene una resolución y está vinculado a 2 ministerios. Aquí hay expertos que estudiaron este manual y que vieron efectivamente la importancia que tiene justamente hacer plantaciones que pueden ser perfectamente agrícolas y productivas en laderas. O sea, la ladera descubierta es una ladera expuesta a una condición de erosión muchísimo mayor que la ladera que no está expuesta. Entonces, yo solamente quisiera que el Gobierno, a través de sus especialistas, profundice lo que estoy planteando, porque todas las personas que nos hemos dedicado al tema agrícola y hemos tenido que estudiar estos temas sabemos que no hay nada más complejo que una ladera expuesta a las condiciones de viento y lluvia y que efectivamente un sistema de riego por goteo que permita que esa poca agua se infiltre, que permita vegetación, una cubierta vegetal que va a hacer además un crecimiento de alguna manera de algunas especies que podrían ser gramíneas u otras que van a permitir una mayor infiltración, mayor contenido de materia orgánica y una mejor calidad del suelo es lo ideal. Por lo tanto, si hay un manual que especifica técnicamente qué se puede y no se puede hacer, el argumento para mí es absolutamente científico y yo quisiera que el Ejecutivo esté presente, por supuesto me puedo haber equivocado, pero que lo ratifique o me diga lo contrario. Gracias.
El senador Elizalde está pidiendo la palabra. Presidente, yo propongo que esta indicación la dejemos pendiente y la votemos cuando veamos la 35, porque porque lo que yo entiendo es que se cambia la ubicación de esta referencia al artículo 3 bis, en su inciso segundo. No tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de riego en laderas que no cumplan con los parámetros del Manual de Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas de Manejo de Suelo en ladera, etcétera. Y que es casi exactamente igual al que se estaría suprimiendo. Pero yo voy a votar a favor de la supresión, si es que tengo la garantía de que aprobamos la nueva norma. Y la nueva norma es bastante más extensa. La indicación comprende 3 incisos al menos. Entonces, lo que propongo es que la votemos cuando veamos la indicación número 35. Efectivamente, se repone, por eso, a ver, no sé si el Ejecutivo quiere la palabra, ministra. Muchas gracias, presidente. Aprovechar de reafirmar justamente el espíritu de la indicación, que se elimina, como decía el senador, y se traslada justamente al capítulo de medio ambiente, más medioambiental de la protección. Y va justamente en esa misma línea. Nosotros queremos proteger las laderas y la protección de laderas creemos que se debe ajustar a una regulación que permita comprender la diversidad de las situaciones de laderas. Y es por eso, como decía la senadora, que el poder contener un manual que además incluya al Ministerio de Agricultura y al de Medio Ambiente para poder transitar en el cuidado de las laderas, el suelo degradado y poder permitir que estas herramientas nos den instrumentos para poder protegerlas y también poder propiciar la agricultura, que quizás muchos senadores que están aquí presentes pueden dar cuenta de la realidad de los agricultores pequeños que tienen superficies en ladera que con riego tecnificado pueden degradar de menor medida los cultivos que ya existen. Y es por eso insistimos en este instrumento que es la forma de adaptarnos a esta condición que por una parte promueve la eficiencia hídrica y por otra parte resguarda los suelos agropecuarios del país. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministra. A ver, una consulta, presidente. Ya, o sea, senadora Allende. En principio suena bien lo que está diciendo, también lo señala la senadora Aravena, pero quiero decir algo, esto no es vinculante, esto es voluntario. Entonces, la pregunta que se hace este manual, si no es vinculante, ¿cómo yo me garantiza? Porque hemos tenido ejemplos claros en este país, para qué decir en algunos aspectos de la política forestal, donde realmente no, hay como de repente manual, instrucciones que ni siquiera se cumplen. Entonces, de repente yo tengo la duda y pregunto, todo esto está supeditado a un manual, pero este manual no es vinculante, este manual es voluntario. ¿Estoy en lo correcto? O sea, lo hace vinculante en este caso, porque dice no tendrán acceso. Sí, senadora, gracias por la pregunta. Justamente se requiere cumplir esta normativa, que además esta normativa tiene que estar verificada por Agricultura y Medio Ambiente. Es un requisito para poder postular un proyecto en ladera. Ya. Secretaria, yo creo que ya hemos tenido una discusión de estos puntos. Sería bueno unirla con la que decía el senador Elizalde, de tal manera que podemos desarrollar la votación. Secretaria. Muy bien, el señor presidente pone también en discusión y votación las indicaciones 35 y 35A de su autoría del presidente de la República para reemplazar el artículo 3 bis. ¿Perdón? Sí, la página 20 por el siguiente. Artículo 3 bis. Con todo, y cuando así lo establezcan las respectivas resoluciones de la Dirección General de Aguas, no podrán acceder a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los proyectos que incorporen nuevas superficies de riego en las zonas de las que se hubiere dictado alguna de las declaraciones a las que se refieren los artículos 63 o 282 del Código de Aguas, salvo que se trate de postulantes regidos por la Ley 18.910, que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario. No tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de riego en laderas que no cumplan los parámetros del Manual de Especificaciones Técnicas de Buenas Prácticas de Manejo de Suelos en Laderas o el instrumento que lo reemplace y de la resolución conjunta de los Ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente.
Tampoco tendrán acceso a las bonificaciones de esta ley los proyectos que contravengan lo dispuesto en la Ley 20.283 sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal. Finalmente, tampoco podrán acceder a las bonificaciones de esta ley los proyectos de entubamiento que no cuenten con medidas complementarias para el uso del agua con fines ambientales, tales como abrevaderos para fauna, sistemas para recarga de acuíferos, entre otros, ni los proyectos de drenaje que afecten humedales. El señor presidente pone en votación la indicación 35A. ¿Perdón? La 35 y la 20. ¿Quieren votar en conjunto 25, 25A y 35? Sí, pues son todos. Todos son vinculantes. Sí. Bueno. En votación entonces las indicaciones 25, 25A, 35 y 35A. Senadora Aravena, ¿cómo vota? A favor, secretaria. Gracias. Senador Durana, ¿cómo vota? Senador Alvarado. A favor. Senador Pizarro. Senador Durresti. Quiero fundamentar mi voto por una duda que me surge, presidente. Entiendo las explicaciones, a mí no, en general no me gustan los manuales de especificaciones. Yo creo que es una mala técnica que nosotros tenemos que sujetarnos a manuales, a resoluciones. Yo creo que la ley tiene el imperio de cumplimiento y por eso creo que es el estándar. No tengo ahí alguna observación y lo que le planteaba, presidente, es que cómo se va a votar la indicación número 36, que precisamente es una indicación que nosotros sugerimos que en las zonas de prohibición sean considerados los servicios sanitarios rurales y los polígonos de humedal o la zona de protección legal sobre ellos. Vincularlo con eso. Me gustaría, para votar favorablemente la anterior, tener el compromiso de la número 36, de poder respaldarla. No sé qué opina el Ejecutivo sobre eso. Secretaria, ¿sí o no? Sí, siga pidiendo la votación, estamos en votación. Me voy a abstener. Presidente, ¿me da la palabra pese a que estamos en votación? En realidad a mí no me quedó claro qué estamos votando. Usted está juntando el artículo 25 y el 30, o sea, las indicaciones 25 y 35. Por su intermedio, 25, ¿sí? O sea, yo presidente. quiero dar mi opinión. Yo no estoy de acuerdo con plantaciones en ladera bajo ninguna condición. Entonces quiero dejar mi voto claro sobre ese tema. Secretaria. El señor presidente puso en votación la indicación 25 y 25A con la 35 y 35A, toda vez que el texto que suprime la indicación 25 se repone en la 35A. Continuamos. Senadora Carvajal, ¿cómo vota? Abstención, señora secretaria. Gracias. Senadora Allende, ¿cómo vota? Yo quiero también hacer presente que la Cámara de Diputados, como viene el proyecto, tal cual está aquí, dice clarito, no tendrán acceso a ninguna de las bonificaciones establecidas en esta ley los proyectos de río en ladera o que afecten la vegetación nativa. Yo creo que aquí lo que estamos haciendo es, comillas, abrir paso institucionalizando el cultivo en ladera. Es cierto que es un avance, es cierto que por lo menos tenemos al Ministerio de Medio Ambiente, y lo reconozco en ese sentido que obviamente me importa mucho que haya la mirada del Ministerio de Ambiente al respecto, pero ojo que es un retroceso en relación a lo que aprobó la Cámara. Y la Cámara lo aprobó, me imagino, por las razones que hemos dicho. O sea, muchas veces estos cultivos en ladera se han transformado en lo que sabemos que se ha transformado, en una sobreexplotación que ha significado efectivamente dejar sin agua a la gente que está allí, en los alrededores. Y eso es inadmisible. O sea, inadmisible la situación de dejar a la gente sin agua, por el solo hecho que basta que una persona tenga patrimonio, adquiera un cerro, decide que hay que deforestarlo, voy a plantar porque obviamente me da una gran rentabilidad, por ejemplo los paltos en el Aconcagua al interior, y no me importa que los alrededores queden sin agua.
Entonces yo creo que es el hecho de que se consulte este manual, que no es vinculante, es cierto que es importante, por lo menos digo, es un avance, pero en definitiva yo no puedo aprobar esto, porque si bien reconozco que es un avance, a mí me produce mucha situación ver los cultivos de ladera, las consecuencias que tiene. Y una vez más le digo al Ejecutivo con el mejor ánimo, ojalá podamos tener una mirada más amplia, porque no podemos simplemente decir, mire, nos vamos a quedar con esto, una cierta protección, pero no, mire lo que ocurre. La ministra sabe lo que estoy hablando, la ministra ha estado allá, entiende lo que yo estoy diciendo, no es no querer aportar, al revés, es que yo digo, ¿cómo me quedo tranquila sabiendo que estos cultivos de ladera han significado dejar a gente sin agua? Que hoy día se abastecen con camiones de aljibe, que no acceden al agua, simplemente porque, bueno, ha habido una sobreexplotación, ha habido realmente abuso, porque no tenemos ninguna norma que regule. Yo puedo comprarme todos los cerros que quiero, teniendo el patrimonio, me puedo comprar todos los cerros que quiero alrededor de la provincia de Aconcagua, y no hay límite. No hay límite hoy día, y los puedo deforestar, les puedo arrancar la vegetación nativa y los cultivo todo con palto u otro que me dé alto rendimiento. Y la pregunta entonces es, ¿cómo podemos avanzar en una situación real? No es solo una consulta, un manual, sino que de verdad, ¿qué estamos haciendo hoy día para proteger a aquellas familias que no acceden al agua? Porque este sistema, este mercado, esta forma en que aquí se ha gestionado el tema del agua conduce a que, bueno, simplemente es cosa de tener capacidad económica para comprar y no tengo límites. Entonces yo la pregunta que le quiero hacer al Ejecutivo, y usted me estaba diciendo cómo voto, yo no puedo apoyar esto, presidente, porque de verdad siento que estoy institucionalizando cultivos de ladera que lamentablemente se han traducido en abuso y dejar a la gente sin agua. Entonces, por esa razón, la verdad es que reconociendo el avance, no me siento en condiciones de poder apoyarlo, presidente, tendría que abstenerme, lo que no me gusta. Yo quiero dejar constancia de que nosotros estamos institucionalizando de alguna manera este cultivo de ladera que a mí me deja una enorme preocupación. No sé si el Ejecutivo, que estamos en plena votación, así que ya no sé si puede decir algo. Vota abstención. Senador Latorre, ¿cómo vota? Presidente. Es que el senador Pizarro tiene que apagar el micrófono. Sí, es que lo que pasa es que después de las intervenciones me habría gustado hacer un breve comentario para fundamentar mi voto. Si se puede. A ver, estamos en votación. A ver, la senadora Allende se abstiene, ¿no? ¿Se rechaza? Secretaria. Senadora Allende, ¿cómo vota? En contra. Senador Latorre. ¿Fundamentar o...? Ah, bueno, ahí está. Gracias, presidente. Sí, yo brevemente voy a fundamentar. A ver, yo creo que los nuevos cultivos en ladera deben someterse a una evaluación de impacto ambiental. Esa debería ser el estándar en el actual contexto de crisis climática, ecológica en la que nos encontramos. Entonces, claro, un manual, resoluciones, si bien es un avance respecto a lo que hoy día tenemos, sigue quedando por debajo de un estándar deseable, porque sabemos los impactos ambientales que han producido los cultivos en ladera, arrasando vegetación nativa, han estado asociados en algunos casos incluso a incendios intencionales, desmonte con maquinaria pesada, de los ecosistemas con vegetación nativa. Esto ha significado también cambio de uso de suelo, desde vegetación nativa a monocultivos frutales, acá en la región de Valparaíso, Los Paltos, en la provincia de Petorque, que se extienden a otras provincias también, en el sur con la industria forestal también. Entonces, yo creo que hay demasiada evidencia en las últimas décadas de lo nefasto que han sido los cultivos en ladera y me parece que el estándar debería ser otro. Por lo tanto, yo en ese sentido apruebo, estoy en la misma línea de lo que aprobó la Cámara de Diputados, de dejar fuera la bonificación con recursos públicos a los cultivos en ladera, y hay que cambiar los estándares, elevar los estándares hacia evaluación de impacto ambiental, y por eso yo voto en contra de esta indicación.
Senador Elizalde, ¿cómo vota? Yo quiero fundamentar. Yo creo que estamos votando en forma inadecuada y por eso me voy a abstener, y espero que no haya resultado y que la abstención sea el resultado para poder dar el debate que se debe dar. Lo que yo dije es que discutiéramos en conjunto la 25 con la 35. Eso es lo que propuse. Pero acto seguido hay que discutirla, porque resulta que la 35 tiene 3 incisos. Entonces solo estamos comparando 2. Uno que prohíbe el riego en laderas y el otro que dice que tiene que cumplir con el manual. Entonces deberíamos haber votado los incisos por separado, porque de esa forma se puede tomar lo mejor del texto aprobado, y, de acuerdo al mi criterio personal, porque igual hay que considerar que es todo malo, pero mi criterio personal, lo mejor del texto aprobado por la Cámara y lo mejor del texto propuesto en la indicación. Entonces, siento que estamos yendo un poquito a la rápida y, de hecho, creo que incluso el texto de la indicación debe ser perfeccionado, porque cuando se hace referencia al artículo 63 del Código de Agua también se debería hacer al 67. Porque no hay mayoría ninguna. Y todo lo que es referencia al aguas subterráneas, que no está debidamente considerado en la indicación. Y quiero proponer, presidente, a mí me gustaría que pudiéramos darle la palabra, aquí se la ha dado una palabra a su asesor, que ha hecho un gran trabajo, aprovecho y lo felicito, que le diéramos la palabra en este debate al asesor de la bancada del Partido por la Democracia, Carlos Esteves, que fue clave para que tramitáramos el proyecto de Código de Agua de manera adecuada, porque eso permite contar con una información de carácter técnico que puede ilustrarnos los senadores para ver cómo tener un proyecto de mejor calidad. Él está conectado y creo que pudiera ser considerado las futuras indicaciones que él pudiera dar su opinión, que es una opinión de carácter técnico, así como obviamente escuchamos la opinión del Gobierno, que es además un órgano colegislador. Porque en caso contrario vamos a estar votando a la rápida y los textos no van a quedar desde el punto de vista técnico debidamente redactados. Así que me abstengo con el objeto que demos el debate sustantivo respecto a esta norma y que veamos por separado los distintos incisos. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? Yo, presidente, no estoy de acuerdo con la modalidad de votación. Estas son 2 indicaciones, la 25 del Ejecutivo y también del senador Castro y la 35 del senador Castro. Entiendo que eso es lo que estamos votando. Entonces, cuando se trata la 25 de cultivo en ladera, yo he señalado insistentemente que votar en contra. La 35, que aquí se propuso votarla en conjunto, eso es lo que no tengo claro, presidente, que se refiere, además del tema de las laderas, se refiere también a una serie de exigencias medioambientales para, por ejemplo, el entubamiento de canales. O sea, yo no sé por qué se hizo una proposición de votar en conjunto, indicación 25, indicación 35. No estoy de acuerdo. Entonces, de verdad, no puedo participar en una votación en que en el procedimiento no estoy de acuerdo, porque se están mezclando situaciones distintas. Yo, en relación a la indicación 25 de plantaciones, cultivo en ladera, la rechazo. Y rechazo también la 35, porque entiendo que hay una serie de disposiciones que a mí no me garantizan cuál va a ser el procedimiento de control y fiscalización, por ejemplo, de un tema que es muy sensible por ejemplo, la región de Coquimbo, Vicuña, se están entubando todos los canales. En Huintil, en Illapel, se entubó un canal que está secando el bosque de Huintil. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos, los resortes reales que van a hacer efectivo que aquello que suceda, que se va a someter a un impacto ambiental, que van a tener que dar garantías de una serie de obras de reparación? Entonces, yo entiendo, presidente, que aquí hay un enredo, que es una materia demasiado sensible y no estoy disponible, no acepto el procedimiento, no lo comparto y no voy a votar. Y si voto, voto en contra de las 2 indicaciones. Vota en contra la senadora. Senadora Órdenes, ¿cómo vota? O sea, creo que el mecanismo por el cual se ha optado, yo por eso no era la idea de hacer paquetes. Entiendo que si la indicación está orientada a lo mismo, pero acá creo que hay ciertas diferencias. Yo no estoy de acuerdo con que nuevos cultivos en ladera, coincido con el senador Latorre que deberían incluso someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. O sea, las bonificaciones efectivamente no deberían financiar cultivos en las laderas. Yo voy a votar en
en contra, señor presidente. ¿Vota en contra la...? Señor presidente, ¿cómo vota? Falta el señor Pizarro. Sí, la fundamentación del senador Pizarro, porque él ya había votado. ¿Perdón? Falta la fundamentación suya, Sí. señor ¿Se puede? senador. Adelante, señor Pizarro. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve. Bueno, estamos votando las dos indicaciones a sugerencia del senador Elizalde. ¿Por qué? Porque están relacionadas. Lo segundo, se suponía que íbamos a votar solamente las indicaciones en que hubiera acuerdo. Cuando se hizo ese planteamiento por parte del senador Elizalde, dije, la 35 no está dentro de las de acuerdo. Pero, en fin, más allá de lo procedimental, yo lo que quiero decir es lo siguiente, presidente. Me da la impresión de que el ideal enemigo es lo bueno, porque estamos confundiendo en parte el debate. Por favor. Lo que están planteando las indicaciones es que no se puede bonificar a quienes postulen teniendo cultivos en ladera si es que no cumplen con determinadas exigencias. Y lo primero que quiero decir es que lo que se establece en las dos indicaciones son vinculantes. O sea, si no cumplen con lo establecido en los manuales, no pueden recibir un subsidio. Es así de claro. Y digo esto porque una larguísima argumentación era decir que no era vinculante, y no es así. Como lo decía el senador Elizalde, está expresamente establecido en dos de los incisos. Lo segundo que quiero decir es que las limitaciones que se están colocando en materias medioambientales, como aquí se han dicho, son sumamente importantes, son novedosas y por primera vez las podemos tener. En lo que se establece, por ejemplo, en el inciso tercero del 35, que dice finalmente tampoco podrán acceder a las bonificaciones de esta ley los proyectos de entubamiento que no cuenten con las medidas complementarias para el uso de agua con fines ambientales, tales como abrevaderos para fauna, sistemas para recarga de acuíferos, entre otros, ni los proyectos de drenaje que afecten humedales. Esto tal vez, en una zona como la nuestra, en que no hay agua, esta cuestión es fundamental, lo decía la senadora Muñoz, sin duda. ¿Por qué? Porque cuando entubamos un canal, ese canal siempre drenaba y rellenaba, en algunos casos, las fuentes de agua para el agua potable, para lo que fuera. Cuando uno entuba, se tiene eficiencia para donde se quiere llegar con el agua, pero va generando otros problemas. Y eso es lo que se plantea claramente aquí, que se tiene que considerar si es que alguien quisiera postular. Respecto al tema de las laderas. Bueno, yo opino al revés. Con las condiciones, con el cumplimiento de las normas, con el debido resguardo en materia de lo que estábamos hablando recién, de que el uso del agua puede afectar a otros, es muy importante que en las laderas de nuestros cerros pelados, los cuales yo he vivido toda mi vida, hoy día puedan tener algún tipo de resguardo vía la producción agrícola. Nos gustaría tener bosques, pero no nos da para eso. Nos gustaría tener todo protegido, plantado, pero lo que hemos tenido toda la vida han sido puros cerros pelados. Y la realidad hoy día, desde el punto de vista integral del desarrollo de la agricultura, para los pequeños, para los medianos, para los que allá decimos grandes, pero que son unos chiquititos al lado de los que tiene el senador Durresti, claro, forman parte de un desarrollo integral. Entonces, tenemos una realidad respecto a la cual yo no me puedo... mi planteamiento es que tenemos que hacernos cargo porque es así. Es por la conformación geográfica. Es porque nuestra tierra de valles transversales es así. Pensar que no debemos desarrollar, cuidando todos los procesos, cuidando el buen uso del recurso hídrico, haciendo una cosa que sea en beneficio común, sería negarnos a crecer, sería negarnos a desarrollar nuestras comunidades. No es eso. Entonces, mi sensación es que estamos pretendiendo en esta ley resolver un tema que es mayor. Es evidente que los plantos de palto ocupan 3 veces más agua que las uvas y que las uvas ocupan 3 veces más o 2 veces más agua que los olivos. Pero hoy día parte del desarrollo, el trabajo que existe en nuestra región tiene que ver con eso. El día que podamos realmente decir cuánto es lo que se puede plantar de palto, cuánto es lo que vamos a hacer en viña de uva, vinífera o de exportación de mesa, cuánto en olivo,
Bueno, tendremos ahí una planificación que ojalá la podamos tener algún día, que sea integradora y beneficiosa para todos, pero aquí estamos discutiendo otra cosa. Yo esa es la razón por la cual voté a favor, presidente, porque me parece que las exigencias que se colocan acá para entregar subsidios, en el caso de nuestra región, son fundamentales. Hoy día no tenemos nada. Gracias, presidente. Gracias. A ver, no, estamos en votación, no podemos dar la palabra. A ver, pero a ver, punto de reglamento, la senadora. ¿Sí? Alfonso tiene el. Avena tiene eso. Gracias. Primero, estamos en el tiempo y ya estamos pasados. Lo segundo, honestamente, para una mejor legislación, yo pido que suspendamos la votación que acabamos de hacer y la retomamos en la siguiente sesión donde podamos argumentar bien, recoger lo que se está haciendo, porque efectivamente se armó una confusión metodológica al mezclar el 25 con el 35 y yo creo que estamos tratando de encontrar la mejor solución. Entonces yo pediría que si hay acuerdo unánime, esta votación la dejemos suspendida, suspendemos más la sesión, pues ya estamos más que pasados la hora y el compromiso es seguir conversando porque se ha hecho un trabajo que reconocemos y el asesor ha estado, digamos, coordinando con los demás asesores y poder avanzar para la siguiente vez. Yo también recojo lo que decía el senador Elizalde en cuanto podemos invitar al exdirector del exdirector de Aguas, que es Carlos Esteve, que también puede explicar un poco lo que era la mirada de un conjunto de asesores. Pero yo pediría, presidente, la unanimidad para dejar sin efecto esta votación y poder retomarla la próxima sesión y suspender ahora porque ya estamos muy pasados. Punto del reglamento. Sí, presidente, recogiendo ese mismo buen criterio que plantea la senadora, yo me abstuve por una serie de observaciones, de escuchar el debate y la argumentación, me surge la duda de cambiar mi voto a rechazo. Yo quiero valorar que aquí se han hecho esfuerzos, se está trabajando en arribar a soluciones, pero si se mantiene la votación, yo pido el cambio de mi voto a rechazo. Pero me parece sensata la propuesta, la senadora Carvajal incluso planteaba algunas referencias de lo que es el secano costero en la región de Ñuble. Yo creo que o confundimos o estamos discutiendo dos temas que son irresolubles en este articulado. Primero pido el cambio de voto en rechazo si se va a consignar. Y también adhiero a la posición de la senadora que, digamos, no ejecutemos esta votación y podemos abrir la discusión en la próxima sesión con Carlos Esteve o con algunos otros asesores que colaboren y resuelvan positivamente este tema. Gracias, senador. Yo voy a votar apruebo, está aprobando esta normativa, pero la secretaria va a dar una explicación. Unanimidad, si hay unanimidad podemos... De la petición de la senadora Allende. Habrían dos posibilidades. Una, así como están los 15 senadores representados, pero ya no están. No está la senadora Aravena. Sí está, perdón. Está allá. Que una posibilidad, por la unanimidad de los miembros de las tres comisiones unidas, se podría suspender. Lo otro sería terminar la votación y porque como adolece un defecto que han señalado sus señorías en cuanto a que se pusieron en votación dos posturas que no deberían haber sido, se podría repetir nuevamente la votación. Entonces... No, pero suspendamos para mejor suspender. Para la próxima sesión. Pero es que ya se votó. Entonces, ¿cómo se va a suspender la votación? No, pero habiendo unanimidad, perdón, presidente, yo entiendo que habiendo unanimidad se puede suspender el reglamento. Entonces, porque si no vamos a tener un problema. Si se vota de nuevo se va a rechazar la indicación. Para decir las cosas como son. Y al final, las cosas buenas que vienen van a quedar fuera, se va a mantener el texto que se aprobó por la Cámara. Yo lo que le sugiero a los demás senadores y senadoras es que suspendamos la votación, que suspendamos la repetición de la votación y que en la próxima sesión iniciemos el debate
pormenorizado para ver qué es rescatable del texto aprobado por la Cámara y qué es rescatable del texto aprobado, perdón, de la indicación, y si hay que hacer correcciones. E insisto, yo le quisiera pedir a la senadora Muñoz, y el acuerdo de los senadores, que pudiera asistir presencialmente, si es posible, a las sesiones de este proyecto de ley, Carlos Esteves. Yo sé que puede que él tenga complicaciones, pero me parece que efectivamente ha sido, o por Zoom, ahí está, porque él nos ha ayudado mucho, porque es de las personas que más sabe de este tema y esto es un tema muy técnico. Y ha facilitado los acuerdos entre la oposición y el gobierno para avanzar en proyectos de ley que son relevantes. Porque a veces tenemos diferencias sustantivas y votamos en contra o a favor de acuerdo a nuestras posturas y eso es legítimo. Pero a veces, por no tener los elementos técnicos suficientes, ni siquiera se aproximan posturas, pudiendo llegar a buenos acuerdos en determinadas materias específicas. Entonces yo sugiero, senadora Muñoz, que usted le pida a Carlos Esteves que esté presente y yo pido la unanimidad para que se suspenda la votación. Partimos la próxima sesión y vemos este tema como corresponde. Porque, insisto, aquí hay un enredo de 3 incisos, de los cuales yo creo que hay cosas que son complementarias a lo aprobado, otras son contradictorias y estamos votando como paquete y eso no permite tener una legislación adecuada. ¿Me da la palabra, presidente? Sí, La palabra a la senadora Carmen Gloria y después el senador Pizarro. Yo no quiero alargar esto, estoy absolutamente de acuerdo que lo que menos quisiera es que esto se rechace y por lo tanto creo que la apertura de poder dejar esto hasta aquí y seguir la próxima semana es lo indicado. Solo recordar a quienes me han antecedido la palabra que este proyecto se ha ido vinculando a la pequeña agricultura. Y justamente cuando estamos diciendo en algunos discursos que vamos a pedir estudios de impacto ambiental, todos sabemos el costo que eso tiene y el valor que eso tiene. Como bien dijo el senador Pizarro, que ya está ausente, la pequeña agricultura requiere muchísimo apoyo y en estricto rigor los grandes empresarios dueños de laderas van a hacer esto exactamente igual, porque no van a requerir de este recurso. Por lo tanto, no nos perdamos. ¿Cuál es nuestro sujeto de atención? ¿A quiénes queremos ayudar? Así que yo creo que coincido con el senador Elizalde, hay cosas que se pueden mejorar, pero no nos neguemos la posibilidad de ver todas las implicancias que tienen estos artículos. Así que yo estoy dispuesta a suspender mi votación y que lo dejemos para la próxima vez. Muchas gracias. Senador Pizarro, tiene la palabra. Sí, presidente, le quiero hacer una sugerencia reglamentaria. Yo supongo que las abstenciones influyen en el resultado, con lo cual se tiene que repetir la votación. Entonces no hay necesidad de suspender nada. Lo que sí, al hacer una segunda votación, se hace para la próxima reunión. Y ahí decidimos si se vota o no y mientras tanto buscamos el acuerdo que sea necesario. Eso es lo que hemos tratado todos de ir fortaleciendo el proyecto. Así que le pido que diga que tenemos una segunda votación para la próxima sesión y llegamos hasta aquí, como dicen. Va a ser así, se va a suspender la votación por unanimidad. Yo le pido también a los asesores de sus señorías de que puedan participar también de la discusión, porque la verdad que se necesita y la verdad que Carlos Esteves siempre ha estado bien recibido a trabajar y a formar parte con todo su conocimiento para sacar este proyecto adelante. Todos queremos una mejor ley, una mejor ley de riego que es tan necesaria para el mundo agrícola. ¿Está pidiendo la palabra antes de terminar? Lo que yo quería decir, presidente, si usted me mira... Senadora Muñoz. Es que no estamos partiendo de cero en este debate. Nosotros estamos haciéndonos cargo de un tratamiento de este proyecto en la Cámara de Diputados. Entonces, lo que yo veo en las indicaciones es una flexibilización permanente de lo que se aprobó allá. Entonces, no es un tema tanto de tecnicismo, sino que de verdad cómo vamos a enfrentar esta situación hoy día en relación, como bien dice la senadora Aravena, de los pequeños agricultores, y que tiene toda la razón, que todas las exigencias de estudios medioambientales tienen un costo. Entonces hay que de verdad ser coherente en lo que estamos haciendo. Yo percibo que hay una flexibilización de lo que se acordó en la Cámara, que a mí me parece que resguarda mucho mejor que lo que acá se está presentando, vía indicaciones a los pequeños agricultores. Bueno, queda suspendida la votación. Por la hora ya hemos llegado a su fin. Así que yo les pido que los asesores se reúnan, sigan trabajando para poder reunirnos el próximo miércoles igual para seguir esta discusión. Habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.
Oye, el sentido